La Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla les da la más cordial bienvenida a su podcast Atrévete a Saber, el nuevo espacio de divulgación del trabajo de investigación realizado por parte de los profesores de la Escuela de Humanidades y Educación. Les saludamos sus anfitriones, Rodrigo Esparza, Connie Castillo y Andrés Barradas. Bienvenidos y comenzamos. Atrévete a Saber es un espacio de divulgación del conocimiento generado por nuestros colegas dentro de la EGE como parte de su labor investigativa. El saber no solo nos permite conocer el mundo, sino también generar una reflexión crítica sobre este y sobre las diversas aristas de la dimensión simbólica del humano. Demos, pues, al conocimiento ese cariz de atrevimiento, de aventura para ir más allá de lo inmediato y evidente y construir una nueva forma de concebir la realidad que permita dar nuestra ilusión humana de plenitud existencial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Atrévete a Saber. En esta ocasión nos acompaña Stephanie Morón. Muy buena tarde, Stephanie, bienvenida. Hola, Rodri, siempre es un gusto estar acá. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. En controles nos acompaña Sebastián Portillo. Muchas gracias, Sebas, por el apoyo siempre otorgado. En esta ocasión vamos a platicar sobre un artículo, el más reciente artículo publicado por Steph, que se llama Narrativas que hacen hashtags como formas de contestación de las movilizaciones tecnopolíticas feministas en México. Stephanie Morón Terrazas es investigadora y activista feminista boliviana. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, sede La Paz. Es maestra y doctora en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Actualmente es docente del Departamento de Medios y Cultura Digital de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey en Campus Puebla. Sus investigaciones de los últimos 5 años se han enfocado sobre movimientos tecnopolíticos feministas en América Latina, en Twitter e Instagram a través de metodologías digitales. Pues de nueva cuenta, bienvenida Steph, muchísimas gracias y pues vamos a comenzar con esta pregunta que es un tanto tangencial, pero que pues solemos hacer 1, 2 o 3 o las veces que nos visiten, porque siempre cambia el cariz de la misma. Entonces, esta pregunta obligada pues es, ¿por qué tenemos que atrevernos a saber? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que nos tenemos que atrever a saber para conocer absolutamente todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros no tenemos como un, no sé, quizás no sepamos y nos da curiosidad algo, pues yo creo que es la manera más interesante atreviéndonos a saber y mediante la investigación pues es yo creo que la mejor forma, ¿no? Por eso yo creo que siempre a lo largo de mi vida me he ido atreviendo a saber. Yo creo que me identifico mucho con esa frase porque si no, no haría investigación, y yo creo que eso es algo que también trato de compartir con mis alumnos y mis alumnas aquí en el TEC Campus Puebla, que se atrevan a saber, ¿no? Obviamente sí es a partir de la investigación, porque muchos como que vienen y dicen, ay, qué aburrido, metodologías de investigación, pero a través de enseñarles no solamente el método científico por el que se puede hacer investigación, creo que es esa manera de atrevernos a saber y conocer absolutamente todo del mundo, ¿no? O sea, no, obviamente cada uno en sus campos, ¿no? Yo desde la comunicación, trato de justamente siempre intentar saber algo más, ¿no? No solamente para enriquecer mi mente, sino para poder platicar con los demás, ¿no? Con los colegas, con los alumnos, con mi familia, con toda la gente a mi alrededor. Entonces yo creo que por eso nos tenemos que atrever a saber. Muchas gracias, Steph. Esta primera pregunta que vamos a plantear es una suerte de preámbulo. Uh-huh. Quizá podría considerarse como una suerte de factor que motiva el tipo de investigación que has realizado. Y creo que es una pregunta delicada, inclusive diría, pero me parece que es necesario plantearla y pertinente.
Esta pregunta es, ¿por qué tendrían que exigir estos feminismos el respeto por la vida de las mujeres? Si el derecho a la vida es nuestro derecho fundamental como seres humanos. Es una pregunta súper interesante y yo creo que ese es como siempre el cuestionamiento de por qué hay protestas feministas. O sea, por qué ahorita, no solo en México o en América Latina, sino a nivel global, las protestas feministas son tan fuertes. Yo creo que aunque todos tenemos el derecho a la vida y es un derecho fundamental, pues es algo que sigue estando en tela de duda por justamente todo el sistema patriarcal en el que vivimos. ¿Por qué? Porque siguen ocurriendo pues hay múltiples formas de violencia en contra de las mujeres, pero digamos que la más extrema, que es el feminicidio, pues es un delito en el que se señala que una mujer es asesinada por su condición de género, ¿no? Entonces, a pesar de que hay muchas leyes en muchos países que protegen la vida de las mujeres, pues esto no, digamos, en la vida real no se traduce así, ¿no? O sea, muchas veces no se respeta. De hecho, en América Latina tenemos la tasa más alta, ¿no?, de feminicidios. En la región, México, Bolivia, está entre unos de los más altos y tiene que ver mucho con esta cultura, ¿no?, de la que somos víctimas tanto hombres como mujeres, ¿no?, que es el patriarcado, ¿no?, que nos dice que, pues, bueno, el patriarcado es una idea que trata de explicar, ¿no?, que hay un sistema donde los hombres tienen el control, ¿no?, de absolutamente todos los mecanismos de la vida, es decir, las instituciones, ¿no?, la institución educativa, la institución de justicia, la institución de salud, toda, digamos, este tema de la cotidianidad está muchas veces cimentada en este imaginario del patriarcado, por lo que sigue siendo un tema de debate y por eso los feminismos siguen hablando del respeto a la vida, ¿no?, de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las disidencias sexuales, ¿no?, que muchas veces pues también son objeto también del ataque del patriarcado y con hablar del patriarcado no quiere decir que todo sea en contra de los hombres, no. Eso no es el sentido de la crítica al patriarcado, sino es justamente que también ver que los hombres, pues son, o sea, también como las mujeres son víctimas de esta forma de pensar, ya que por los roles designados, ¿no?, de la masculinidad quizás más fuerte, pues igual eso afecta tanto a hombres como a mujeres, entonces por eso sigue siendo un tema de debate el respeto de la vida, ¿no?, por las mujeres, y por eso seguimos conmemorando el 8M, el 25N, que ya se acerca, que es el día, ¿no?, en contra de la violencia de las mujeres a nivel internacional. Entonces, ese es el objetivo. Bien, gracias. Ya adentrándonos propiamente al corpus del texto, hacia el inicio, hay por ahí una expresión que me llamó la atención y esta es, o si nos puedes compartir, ¿a qué te refieres con lo personal y lo digital es lo político? Ok, bueno, pues la frase lo personal es político, en realidad es la frase original, que es de Kate Millett, que es una feminista radical de los 70s, de la segunda ola, y ella empezó a teorizar, ¿no?, que lo que les pasaba a las mujeres en la vida cotidiana, en sus casas, con sus familias, también era un asunto político, porque antes digamos, de esos años, en la década de los 60s, o sea, hasta principios del siglo XX, digamos, se tenía la idea de que las mujeres, de lo que les pasaba a las mujeres internamente, ¿no?, en sus casas, con sus familias, era problemas que ellas tenían que resolver solas, ¿no? Entonces, ahí si tú
estudias como la línea del tiempo, ¿no? Del feminismo, más o menos en esas décadas, pues empiezan a formar, ¿no? Grupos de mujeres, obviamente esto es en Estados Unidos y en Europa, que empiezan a dialogar, ¿no? Como grupos de apoyo, donde ellas empiezan a contar pues que tenían problemas dentro de sus casas, violencia doméstica, con problemas con el esposo y demás. Y ahí se empieza como a darle importancia que todos esos temas también son políticos, no solamente son domésticos, ¿no? O sea, que es importante hablar del tema. Y luego lo digital se suma cuando empezamos a tener como movilizaciones, ¿no? A partir del 2010, ¿no? De la época de la primavera árabe, donde empezamos a usar pues las redes sociales, los hashtags, empezamos a usar la tecnología para hacer visibles estas movilizaciones, ¿no? Entonces digamos que otra vez se toma esta frase de Kate Millett y las autoras, como Yomar Rovira, ponen, ¿no? Lo político, lo personal y lo digital es político, esa es como la relación, ¿no? Y es importante porque también dentro de lo digital, pues ahora en las movilizaciones, las mujeres seguimos hablando de lo que nos pasa tanto en la calle como en nuestras casas, ¿no? Y seguimos hablando de distintos tipos de violencia y también compartimos experiencias, entonces así se relaciona. Muy bien, gracias. Sería una suerte de parafraseo que ahora incorpora pues esto que 40 años atrás pues no lo habían. Exacto. El aspecto digital. Sí. Okay, muy bien. Un poco más adelante en el texto, ¿por qué apuntas la falta de neutralidad de las plataformas? Ok, porque hay un debate para todos los estudiosos de las movilizaciones políticas en redes sociales. Un grupo dice pues que por ejemplo, Manuel Castells, en todo el trabajo de Manuel Castells, él dice que las revoluciones modernas o actuales, digamos, se dieron a partir de las redes sociales, ¿no? El uso del hashtag, el uso del tweet, de la mensajería instantánea y demás. Y luego vino otro grupo, después de Castells, que eran como más críticos, ¿no? Y empezaron a decir, pero es que no es como tan fácil, porque dentro de, digamos, de las redes sociales que son privativas, como Facebook, Twitter, Instagram, hay algoritmos que están diseñados principalmente para segmentar contenido y crear, literalmente un algoritmo para que la gente vea lo que la gente consume, ¿no? Entonces, ahí, como yo, pues, desarrollé este estudio desde una parte más crítica, toda la revisión de la literatura y los profesores que me guiaron para la realización de la tesis, pues sí me decían, no olvides que lo que tú estás estudiando, a pesar de ser una movilización feminista, es dentro de Twitter, que bueno, ya no existe, pero en las épocas que yo hice la investigación todavía era Twitter, ahora es X, que es una plataforma privativa, ¿no? Donde el algoritmo, pues, juega en contra, ¿no? Entonces, como la gente tuitea o manda un mensaje, pues siempre es como que le sale el contenido que la gente quiere ver, ¿no? Entonces, aquí, en el movimiento feminista, o en lo que yo estudié, es como esa parte de dominar el algoritmo, ¿no? Que las activistas feministas, pues, yo creo que lograron entender que había un algoritmo que estaba ahí tratando de jugar en contra. Entonces, ellas hicieron visible el tema, ¿no? A pesar de que los algoritmos eran contrarios. Entonces, por eso hablamos de una falta de neutralidad. Y ahora replanteo de alguna forma el contrario de la pregunta, es decir, ¿por qué podríamos tender, acaso, pensar que estas plataformas son neutrales? Porque quizás no nos damos cuenta
que vivimos en una gubernamentalidad algorítmica, como diría García Canclini, es decir, que somos ciudadanos gobernados por algoritmos y mucha gente no se da cuenta de eso. Entonces piensan que las redes sociales son, o sea, que no pasa nada, que tú eres el que manda y que tú decides qué contenido ver, pero no, todo lo que uno consume en Facebook, Instagram, X, TikTok, lo que sea, es como, obviamente sí, tú das la pauta, ¿no? Como consumidor, como ser humano, pero el algoritmo es el que ya te va, ¿no? Poniendo qué consumir, qué ver, y puede parcializar, ¿no? Tu opinión hacia ciertos temas. Entonces, por eso García Canclini, ¿no? Dice, somos ciudadanos gobernados por algoritmos. Entonces, mucha gente a veces no se da cuenta de eso y dice, ay, no, esto yo decido, yo veo lo que quiero, pero no, siempre hay un tema ahí de que no, nada es neutral, ¿no? Claro. Y bueno, más o menos en ese sentido, ¿qué consideras que un hashtag puede concentrar? O sea, ¿cuál podría ser esta metalectura que podríamos realizar sobre un hashtag? Porque podríamos decir, pues es como decías con antelación, pues simplemente es sí. símbolo del gato, no sé, y un concepto, dos, y ya no pasa más, pero hay más, ¿no? Sí, es mucho más profundo y de hecho eso es como un aporte teórico que intenta hacer esta investigación, que bueno, esta investigación es producto de una tesis doctoral en comunicación, ¿no? De 4 años, entonces, pues en estos 4 años yo estudié a profundidad el tema sociotécnico de los hashtags, ¿no? José Van Dyck, por ejemplo, dice que el hashtag tiene una parte, obviamente, tecnológica, que es, como tú dices, ¿no? El símbolo, que es básicamente un ordenador de temas. Pero también tiene una parte social, y eso lo sustentan, pues, otros autores autoras, como Omena, como Rosana Reguillo, ¿no? Como Guiomar Rovira, que dicen que sí hay una parte social donde nosotros ponemos nuestras subjetividades políticas, ponemos nuestros deseos, ponemos esa parte que nosotros quisiéramos que se haga realidad. Como por ejemplo es Ni Una Menos. El Ni Una Menos es súper potente y tiene una carga política muy fuerte porque es un deseo, ¿no? Ni una muerta menos, ni una mujer menos a causa de los feminicidios. O sea, todas tenemos que estar vivas, ¿no? Entonces, los hashtags feministas, los hashtags políticos en general tienen, ¿no? Una carga política, un mensaje de cambio social muy fuerte, pero en este caso de estudio, los hashtags feministas creo que son convocatorias, ¿no? No solamente para asistir a las marchas, sino para poner un imaginario del mundo que quisiéramos. Entonces, va mucho más allá de que sea un tema así tecnológico. Ahora, obviamente, depende mucho del uso que tú le des al hashtag. Si tú quieres tener un hashtag con el objetivo de hacer movilización política, pues tiene que ser un hashtag muy con mucha carga, ¿no? De cambio social. Si lo quieres hacer nomás por ganar likes, no por un tema más de marketing, de venta, pues ahí ya tiene otra connotación, ¿no? Que sería mucho más como textual, pero aquí en las movilizaciones políticas siempre hay una carga tecnosocial, digamos. Okay. Y a propósito de un concepto que señalaste ahorita en tu respuesta, la subjetividad, ¿cómo podrías definir el concepto de subjetividad o cómo tendríamos que entender la subjetividad tal cual está planteada en el texto? Ok, el concepto de subjetivación política feminista. El concepto de subjetivación es el concepto en general es subjetivación política. Yo le aporté lo del feminismo, pero también ya habían autoras que desarrollaron el concepto y básicamente la subjetivación política es el hecho de
cuando estamos, digamos, pasando por un cambio, una ruptura en nuestro pensamiento, de que vemos que algo no estamos de acuerdo con algo en temas políticos y sociales, pues ahí rompemos, ¿no? Un pensamiento y nos volvemos sujetos políticos. Es decir, que empezamos a tener una opinión respecto a un tema, empezamos, no sé, a protestar respecto a un tema, y cómo se suma el feminismo a la subjetivación política feminista. Autoras como Anna Marie Smith dicen que pues la subjetivación política feminista se da cuando las mujeres ven que en su vida cotidiana pasan como temas que no están bien, ¿no? Es como lo que hablábamos al inicio, ¿no? Con la frase lo personal es político, ¿no? Cuando ven que, por ejemplo, no sé, dentro de su casa están sufriendo violencia, ¿no? Violencia física, económica, psicológica o lo cual sea, ¿no? La violencia, ahí ellas son como, se dan cuenta pues que hay un problema y se vuelven sujetas políticas y eso les permite entender esta problemática social, y eso como que despierta un deseo, ¿no? De participar en las marchas. Por eso ahora las marchas son tan masivas, por eso no es como era hace años, ¿no? Que nadie iba o nadie se acordaba del 8M y era un día de que te felicitaban y te daban una flor y qué feliz día. Ahora es un día de lucha, justamente por este tema de esta subjetivación política feminista, de esta ruptura o desanclaje en el pensamiento, como lo diría Rosana Reguillo, ¿no? Donde las mujeres se vuelven sujetas políticas a partir de sus acontecimientos de la vida cotidiana, digamos. Eso sería. Entonces, la subjetivación sería una especie de paso posterior a la subjetividad. Ajá, sí. Y entonces, ¿cómo entender la subjetividad? Porque había planteado aquí dos preguntas. Primero, la subjetividad y luego ya la subjetivación, con este tinte que señalas en particular. Pero el previo, la subjetividad, tal cual. La subjetividad, pues, es como esa, son, digamos, las experiencias personales que van formando a cada persona, ¿no? O sea, ahí tienes las creencias, las percepciones de la vida, ¿no? La conciencia que tienes sobre algo, y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, si tienes una educación religiosa, pues tu concepción de lo que es correcto está basado, ¿no? en esa educación religiosa. Entonces, digamos, ese es un buen ejemplo para explicar un poco el tema del feminismo, ¿no? Cuando una mujer logra como romper esa idea de que en la educación religiosa están todas las respuestas, ¿no? Ahí empieza una subjetivación, porque ya estás rompiendo esos esquemas o esas percepciones que tú tenías desde quizás la infancia, ¿no? Y te das cuenta de que no todo es quizás como te habían enseñado. Y con esto no quiero decir que no seamos creyentes, ¿no? O que dejemos de ser personas religiosas, sino que podamos verlo de manera crítica, ¿no? Porque obviamente también ahí en la religión, pues está influenciado, ¿no? Por el sistema patriarcal y demás cosas que no quiero meterme muy a profundidad, pero básicamente son esa ruptura en las ideas, ¿no? Que uno podría haber tenido, ¿no? Una desidentificación, como lo llamaría Hannah Arendt. ¿Y habría o señalarías alguna diferencia entre la subjetivación y el agenciamiento? La subjetivación la subjetivación política va acompañada de un concepto que es la agencia. La agencia quiere decir esa capacidad del ser humano de ejercer un cambio social, pero también es como muy complicado, y también yo pues en esta investigación también desarrollo el agenciamiento feminista o la agencia feminista, porque no es solamente como decir, ¿no? Obviamente todos tenemos la capacidad de hacer un cambio social, pero obviamente hay personas que tienen más agencia que otras. Por ejemplo, los hombres históricamente han tenido
más posibilidades de tener agencia que las mujeres, ¿no? Por este sistema patriarcal. Entonces, justamente esta agencia feminista, esta capacidad de cambio social de las mujeres viene de esta parte como de la vida cotidiana, ¿no? En donde ellas pueden decir, yo ya no estoy dispuesta a seguir viviendo violencia dentro de mi casa, o no estoy dispuesta a seguir normalizando, no sé, una cuestión que no está bien, ¿no? Que justamente por las percepciones que tenemos, creemos que las cosas están bien, y luego cuando nos subjetivamos a nosotros mismos a través de una agencia, pues podemos hacer el cambio social. No sé si se está entendiendo o es mucha complicación de conceptos, pero son conceptos, sí son, o sea, muy abstractos, y luego aterrizarlos a la teoría feminista también es como, fueron complejos. Sería, digamos, esa capacidad de acción finalmente. Ajá. Pero que somos humanos, sí, pero hay más humanos que otros. O sea, hay quienes tienen más capacidad de acción que otros, otras personas, ¿no? Pues sí, tendríamos que analizar quiénes, ¿no? Y desde qué perspectiva. Obviamente, si vemos desde el sistema patriarcal, pues históricamente los hombres han tenido más agencia, ¿no? Ahora, pues sí, hablamos de una agencia feminista, donde las mujeres tienen esa capacidad de acción. Entonces sí es un concepto complejo, pero que todos podemos desarrollar la agencia, ¿no? Al fin y al cabo no es como que o sea, si bien unas personas la tienen más fácil, al final todos podemos desarrollar, ¿no? esa agencia. Y quizá yendo un poco hacia atrás, antes del plano estrictamente de la acción, ¿qué serían las narrativas de contestación? Bueno, luego de que una mujer se subjetiva y tiene una agencia, es lo que yo propongo. Mi marco teórico va como de lo general a lo particular. Uh-huh. Después de haber pasado por este proceso que ya conversamos de la subjetivación y de la agencia, cuando una mujer decide, y no solamente una mujer, ¿no? Esto puede ser para cualquier tema de movilización político-social, cuando ya una persona ve que hay un problema, las narrativas de contestación justamente son narrativas que las personas crean para criticar el poder hegemónico. Okay. Llámese poder político, poder institucional, poder cultural, todo lo que sea hegemónico. Con las narrativas de contestación, los disidentes, digamos, políticos son los que critican, ¿no? Uh-huh. Y hacen ver que pues hay un problema. Volviendo al tema de los hashtags feministas, yo encontré en investigación, porque muchas veces uno ve solo hashtags que se refieren a violencia de género, pero hay otro grupo que hablan de crítica al patriarcado y crítica al gobierno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, que fue lo que yo estudié, habían hashtags que decían el patriarcado se va a caer. Había uno que era un violador no será gobernador, ya metiéndonos al tema político, okay, ¿no? Porque todo lo del patriarcado está muy relacionado al poder político, y además, obviamente, pues López Obrador fue muy criticado, ¿no? Con las movilizaciones feministas de los años pasados, incluso Claudia Sheinbaum, que era la jefa de gobierno de la Ciudad de México en ese entonces, igual era muy criticada. Hay hashtags de crítica también a Claudia y uno diría, pero si son feministas, ¿por qué critican a una mujer? ¿No? Entonces, el feminismo no es como que hace que automáticamente todas las mujeres sean feministas, sino que el feminismo también reconoce justamente ese tema, ¿no? Del sistema patriarcal, que, como te decía al principio, tanto hombres y mujeres somos víctimas, porque pueden haber mujeres que también estén con ese pensamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese caso, las feministas decían, Claudia no nos apoya, ¿no? Está del lado de
López Obrador, había el caso de un gobernador, ¿no? Que tenía una demanda por creo que era acoso o violencia sexual, algo así, entonces era, ¿no? Un violador no será gobernador, presidente rompa el pacto, que hacía referencia al pacto patriarcal, entonces esas son narrativas de contestación. Básicamente, ¿no? Dando como ejemplos dentro de las movilizaciones feministas, narrativas que dan una contestación al poder hegemónico, básicamente. Muy bien. Ahora, avanzando ya sobre el texto y dejando atrás el plano del marco teórico e introduciéndonos a la cuestión metodológica, al utilizar métodos digitales, ¿cómo se escinde, cómo se separa esta dimensión tecnológica de la plataforma de la parte social para poder realizar el análisis? Uh-huh. Sí, fue complicado porque los métodos digitales básicamente lo que hacen es bajar datos de las mismas redes sociales, por eso Richard Rogers, el padre de los métodos digitales, dicen que es el medio, digamos, es el objeto de estudio. Es decir, las mismas redes sociales son los que te dan el dato. Y fue un cuestionamiento muy fuerte a lo largo de la realización de mi tesis, porque en teoría como que yo hubiera estado apoyando, ¿no? a estas plataformas privativas. Entonces, lo que hice fue combinarlo con el feminismo de datos, que el feminismo de datos es una visión crítica que trabaja con datos, o sea, con Big Data, descargas datos, pero no están orientados para el consumo masivo, ¿no? Sino para hacer un cambio social. Entonces, el feminismo de datos es un planteamiento de dos teóricas norteamericanas, de Lauren Klein y no me acuerdo el nombre de la otra autora, pero bueno, el tema es que ellas pues empezaron a trabajar con bases de datos. Catherine de Ignacio y Lauren Klein son las autoras, y ellas empezaron a trabajar con bases de datos porque se dieron cuenta que no habían datos sobre los feminicidios, que son datos que a nadie le importaba registrar, ¿no? Entonces ellas dijeron, si nosotras tenemos como el registro de estos feminicidios, pues vamos a poder exigir justicia. Entonces yo como que tomé este planteamiento para justamente mostrar estas narrativas de contestación, porque mi objetivo no solamente era mostrar los hashtags que ya todos conocemos de violencia de género, sino mostrar la variedad, ¿no? de las narrativas que hay año tras año. Y pues la base de datos la rebauticé como base de contradatos, es decir, que tuve hoy una posición política de crítica también, ¿no? hacia esta parte hegemónica de la datificación, ¿no? Entonces ahí yo también me metí en esta parte crítica que la teoría también decía, ¿no? Esta parte de también yo haber pasado por una subjetividad política, de haber pasado por un tema de la agencia. ¿Cómo voy a yo desarrollar mi agencia? Mediante la investigación, ¿no? Sí. Entonces como que no traté de no responder a la parte privativa y mercantilista, sino utilizar estos datos para tratar de visibilizar, ¿no? estas narrativas, hacer una auditoría de algoritmos, como dicen las feministas, las autoras del feminismo de datos, y además también es como un aporte porque pues estas autoras son norteamericanas y todavía no está muy desarrollado en América Latina. Entonces me gustaría seguir trabajando respecto al tema para crear bases de datos abiertas que hablen de este tema, ¿no? Que puedan ser consultados por todas y todos, ¿no? Para ver casos de no solamente de feminicidios, ¿no? Sino de esta variedad, ¿no? de narrativas.
Y precisamente en este seguimiento que diste, que me imagino fue parte del trabajo que realizaste para tu tesis, de los análisis realizados para el 8M21, 8M22 y 8M23, ¿qué resultados o conclusiones pudiste obtener que consideres significativos en este seguimiento de 3 años, dándole seguimiento a este hashtag? Bueno, hice un gráfico que es un sistema red tecnopolítico feminista, que es una red con varios colores, ¿no? Donde se pueden ver más fácilmente la diversidad de posicionamientos discursivos, ¿no? Que tienen los procesos tecnopolíticos feministas. ¿Qué es un proceso tecnopolítico feminista? Es el uso de las tecnologías con fines políticos desde una perspectiva feminista. Entonces, estas movilizaciones contemporáneas que usan mucho el hashtag y las redes sociales, pues están dentro de lo que serían las movilizaciones tecnopolíticas. Y pues hay una variedad, ¿no? de posicionamientos discursivos. Por ejemplo, el primer grupo hace referencia a hashtags relacionados a denuncias sobre feminicidios y violencias de género. El segundo grupo está relacionado a la fecha, que es 8M, ¿no? Que ponen mucho 8M o 8M acompañado del año, ¿no? 2021, 22, 23, que fueron los años de estudio. Luego están los hashtags relacionados literalmente al Día Internacional de la Mujer, ¿no? Que hablan sobre la importancia de la lucha, ¿no? Del día, que ya no hay que celebrar a la mujer, sino como es un día de conmemoración, no de celebración. El otro grupo está relacionado a la crítica en contra del gobierno y el patriarcado. El quinto grupo está relacionado con pedidos de justicia, porque hay muchos casos que no son ni siquiera, ¿no? Más allá de que si son resueltos o no, muchas veces ni se habla, ¿no? Uh-huh. Cuando ocurre algún tipo de desaparición o algo así, ¿no? Ni siquiera se sabe, ¿no? Entonces eso tiene que ver con pedidos de justicia. El sexto grupo es hashtags relacionados a tomar las calles. Hay mucha invitación de tomar tanto las redes como las calles. El séptimo grupo es hashtags relacionados al feminismo, o sea, que dan cuenta de este entendimiento por parte de las mujeres, que eso también es interesante, de lo que es el feminismo. O sea, en las movilizaciones tecnopolíticas, las mujeres jóvenes sí saben de lo, o sea, sí, no es no más que así marchan o se movilizan, uh-huh. Sí tienen un conocimiento de las diversas formas, ¿no? del feminismo. Entonces ahí podemos encontrar otro grupo, ¿no? Que hace relación al feminismo. Luego está el octavo grupo sobre hashtags de lugares emblemáticos donde surgen las movilizaciones físicas, en este caso en la Ciudad de México, ¿no? En el Palacio Nacional, Zócalo, Reforma, porque ahí es como que en las jornadas pasan los momentos claves, ¿no? De la movilización. Uh-huh. Además es como un ejercicio de también por si pasa algo, que las vayan a buscar, ¿no? Uh-huh. Hay represión policial en el Zócalo, entonces se vuelve tendencia el lugar porque pues sabemos que está pasando algo, ¿no? Con el noveno grupo tiene que ver con hashtags relacionados a la pandemia, porque bueno, esta investigación se hizo durante los años de la pandemia, entonces también no hay hashtags que relacionan el feminismo con el COVID-19 y las marchas virtuales. Y el décimo grupo está relacionado con hashtags sobre el aborto, que si bien no es el tema central de la jornada del 8M, uh-huh. Es parte, ¿no? de las movilizaciones feministas contemporáneas, el tema de la despenalización del aborto. Entonces también sale por ahí. Entonces esto, en resumen, podríamos decir que hay una diversidad, ¿no? De narrativas, de discursos, de contiendas multicampo, como diría Marisela Portillo, que es que son muchos temas, uno sobre otro, son uh-huh. temas que
que están conectados, que dan cuenta de todos los problemas y todas las formas de denuncia por las que las feministas luchan, ¿no? Todos los años. Entonces, yo creo que ese es el resultado principal. Además, cabe mencionar que mis descargas yo las hice con hashtags muy generales como 8M 2021, 2022 y 2023, y uno diría, pero solo son hashtags que te hacen, o sea, que hacen referencia al día y al año. Pero a partir de justamente la metodología, de la mirada distante, de analizar 30,000 tweets con métodos digitales y luego mezclar con el feminismo de datos, pues me permitió llegar a esto, ¿no? Como que hay muchas cosas de las que se hablan en las protestas, y yo creo que esa es la parte más importante de la investigación. Y ahora, precisamente procurando vincular, digamos, el plano teórico con el factum, con el hecho concreto, ¿de qué manera consideras que todo este activismo digital al que haces alusión en tu investigación se concreta en la realidad? Uh-huh. Yo creo que ya es como muy difícil hacer la diferencia entre la realidad y la virtualidad, digamos, porque pasa a... O sea, cuando tú estás en la movilización, en la marcha, en este caso el 8M, pones el cuerpo en la calle y la palabra en la red. Esa frase de Rosana Reguillo a mí me encanta y es parte así titulé a uno de mis capítulos, porque creo que ya no hay una división, o sea, es al mismo tiempo, en tiempo real tú estás en la calle manifestándote y al mismo tiempo estás tuiteando, estás mandando un hashtag, una imagen, o estás incluso ahora. Yo creo que si continuara con esta investigación, me gustaría estudiar ahora los videos, ya no tanto el hashtag, porque el hashtag como que siento que si bien fue importante, ahora con el cambio de Twitter a X y todo este tema, y viendo a mis alumnas, siento que ahora están ellas más metidas en redes sociales más audiovisuales. Okay. Entonces a mí me gustaría ahora estudiar el video, ¿no? Los videos en vivo que hacen de las manifestaciones, ¿no? Entonces, en ese momento en el que tú estás en una movilización en la calle, al mismo tiempo estás en lo digital, estás acuerpando, estás poniendo el cuerpo. Y yo creo que ahí se materializa, ¿no? Okay. Y yo no lo dividiría en la realidad, sino yo digo que es una como sinergia ya entre lo físico y lo digital, que de eso habla justamente el concepto de tecnopolítica, ¿no? Es estar tanto en las redes como en la calle. Esa inscripción digital de la que habla Rosana Reguillo es redes y calles, entonces ahí yo creo que se materializaría todo. Precisamente ahorita que planteaste este concepto de acuerpamiento, en las conclusiones mencionas que el sometimiento algorítmico se desarrolló también a través de un acuerpamiento desde lo físico y lo digital. ¿Cómo entender esto? El sometimiento algorítmico y el acuerpamiento. Ajá. Como decía al principio, ¿no? Cuando tú ves desde una mirada crítica el tema de las redes sociales, de todas estas plataformas digitales, entender que el algoritmo es el que quiere hacerte consumir. Yo creo que eso es lo que estas movilizaciones tecnopolíticas feministas han entendido muy bien, que es el posicionamiento discursivo, ¿no? Esta inscripción digital a partir del uso de los hashtags, ¿no? Que permite la visibilización de estas marchas, ¿no? Entonces, ese es el sometimiento algorítmico, someter al algoritmo para que a ti, que tú no tienes nada que ver con las marchas feministas, te salga en tendencia, número 1, marcha por el 8M, o no sé, feminicidio o violencia de género, algo que te haga como entender que es un problema importante, ¿no? en la actualidad de nuestra sociedad.
Ese es el sometimiento algorítmico y obviamente tiene que ver con el, como te decía, el acuerpamiento, que también es otro concepto que lo desarrolla Rosana Reguillo, que es poner el cuerpo tanto en la marcha física como en lo digital, ¿no? Que es un concepto muy, muy abstracto también, porque cómo pondríamos el cuerpo dentro de lo digital, pero Rosana lo entiende justamente con el hashtag y la subjetivación política, ¿no? Ese mensaje que está dentro del hashtag, eso sería. Muy bien. Y por último, para finalizar esta conversación, ¿cuál dirías que es la conclusión central a la que llegaste después de realizar este trabajo de investigación que, pues, en buena medida fue tu tesis y más concretamente, pues, este paper? Uh-huh. Eso, que hay muchas contiendas multicampo superpuestas, que no es fácil hablar de movilizaciones políticas. Cuando decimos qué demandan las mujeres, pues demandamos muchas cosas, más allá de lo obvio, que es no queremos feminicidio, queremos una vida libre de violencias, pues ya, como les puede comentar, encontré 10 comunidades o 10 clasificaciones de temas diferentes. Número 1 es eso. Número 2, el despertar político, sobre todo en las mujeres jóvenes. Ha sido también interesante porque son movilizaciones de mujeres que van desde los 15 años en adelante. O sea, ya desde muy jovencitas las chicas están despertando a algo que, por ejemplo, mi generación, pues ya fue a partir quizás de los 30 años, ¿no? Y también esa conexión con las mamás, algunas van con sus mamás, con sus abuelas, o las mamás llevan a sus hijos pequeños o a sus hijas para que ya tengan conciencia desde niños, ¿no? Esa parte intergeneracional, digamos. Y la tercera sería que, a pesar de que es algo muy, que se ha popularizado mucho, que vemos todos los años que tiene cada vez más, es más grande, ¿no? Cada movilización, no solo en la Ciudad de México, sino aquí también en Puebla está, o sea, cada año es más grande, y también el TEC, pues hay actividades, ¿no? En conmemoración del 8M, del 25N. No es lo único tampoco, o sea, no es la única lucha de las mujeres, y no todas las mujeres también, no todas las feministas usan los hashtags y redes sociales. O sea, hay diferentes acciones de lucha, ¿no? Que tienen que ver con el feminismo de la cuarta ola, como lo señala Nuria Varela, que habla del feminismo 4.0, que obviamente está los temas de feminismo digital, ciberfeminismo, tecnopolítica feminista, como lo quieran llamar, pero están otros temas como el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Otras luchas como más localizadas, ¿no? Según el país, la ciudad, ¿no? Obviamente existen grupos feministas que son más de la vieja escuela, ¿no? Que no usan tanto redes sociales, sino el tema de las asambleas, de las convocatorias físicas. Entonces, esto es solamente una parte, aunque fue una investigación muy larga, pues sería solamente una parte de lo que es considerado como el feminismo contemporáneo. Por eso yo trato de referirme a los feminismos y no al feminismo, porque hay muchas formas de feminismo y también de ser activistas y así. Eso sería. Si alguien estuviera interesada en revisar tu texto, ¿en dónde lo podría encontrar o interesado? Bueno, este artículo salió como capítulo del libro en el libro de Comunicación e Incidencia Social del Congreso de la AMIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, del 2024. Entonces están en las plataformas de AMIC. Perfecto, pues con esto llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias, Stephanie, por acompañarnos y compartir tu más reciente investigación. Gracias a ti, Rodri. Siempre es un placer estar acá. Al contrario, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio. Nos encontramos en la siguiente emisión. Mientras tanto, por favor, atrévanse a saber.
Gracias. Muchas gracias por su generosa atención y nos encontramos en nuestra próxima emisión de su podcast Atrévete a Saber. ¿Y tú, te atreves?